Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las fracturas de radio distal. Bueno, este tipo de fracturas son las lesiones más frecuentes en ortopedia. Representan el 17.5 de todas las fracturas en el adulto. Van a ser más frecuentes en las mujeres en una relación 2:3:1 y tienen una distribución bimodal. En jóvenes se va a caracterizar por mecanismos de alta energía, mientras que en pacientes adultos mayores son de baja energía, normalmente secundarias a caídas. Como sabemos, las fracturas de radio distal van a involucrar la articulación radiocarpal y la radio ulnar. 50% de estas fracturas van a ser intraarticulares. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, se van a presentar en osteoporosis, más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Y es muy importante este dato, es un factor predictor de fracturas subsecuentes. Normalmente cuando tenemos alguna paciente que ha presentado una fractura de radio distal, tiene una alta posibilidad de presentar fracturas a nivel de cadera o a nivel de columna por osteoporosis. Estas fracturas no solamente van a ser, no siempre son lesiones óseas, pueden estar asociadas a lesión del fibrocartílago trirradiado en un 40%, del ligamento escáfoseminilunar en un 30% y del luno piramidal en un 15%. Ahora, se dice que este tipo de fracturas van a tener un pronóstico malo o no los resultados excelentes cuando se trata de trabajadores manuales. ¿Por qué? Porque ellos normalmente tienden a regresar rápido a sus actividades, o por el tipo de trabajo que desempeñan pueden tener malos resultados. Un nivel socioeconómico bajo, un nivel de educación bajo. ¿Por qué? Porque no siempre este tipo de fracturas van a ser quirúrgicas, entonces requieren de un cuidado especial, y si el paciente nosotros no logramos que comprenda cuáles son los cuidados que debe de tener, los resultados no van a ser los ideales, además de una mala calidad ósea. Los buenos resultados los vamos a tener cuando logramos una reducción adecuada de la superficie articular. Como ya mencionamos, este tipo de fracturas, 50% de ellas van a ser intraarticulares. Es muy importante una reducción anatómica y una movilización temprana de los dedos y la muñeca para lograr una adecuada rehabilitación. Ahora, existen múltiples clasificaciones, solamente vamos a hablar el día de hoy de las más frecuentes utilizadas. La clasificación de Fernández, en la cual nos va a decir o está en base al mecanismo de lesión. Él la va a dividir en 5 tipos. La tipo 1 va a ser por flexión a nivel de la metáfisis. La tipo 2 va a ser una ruptura de la línea articular por cizallamiento. Por lo tanto, el trazo normalmente tiende a ser oblicuo. En la tipo 3 van a ser fracturas por compresión, en la cual la superficie articular puede estar hundida y multifragmentada. La tipo 4 va a ser fracturas por abulsión. Como lo sabemos, pues una abulsión es cuando el ligamento tiene la suficiente, es más fuerte que el hueso, por así decirlo, y lo arranca. Y la tipo 5, en las cuales va a ser una combinación de los mecanismos antes mencionados, e incluso puede haber una pérdida de la masa ósea. Aquí es muy importante la evaluación radiológica previa a la cirugía, porque muchas de estas fracturas van a requerir de injerto. Entonces es importante que cuando nosotros entremos a quirófano ya estemos preparados y hayamos previsto esta situación. Ahora, Friedman la clasificación se basa principalmente en las estructuras involucradas, puede ser tanto la radio carpal como la radio ulnar, y dependiendo con o sin fracturas del estiloides ulnar. Sabemos que cuando son pares es cuando está afectada
la ulna, y cuando son dones pues ya depende del trazo, principalmente a nivel del radio. Ahora, la clasificación AO, como sabemos, esta es una clasificación en la cual está dividida, sabemos que es 23 porque es el hueso 2 y la parte más distal. Las A son las que son extraarticulares, las B son las que tienen un trazo intraarticular, y las tipo C ya son las que son multifragmentadas. Entonces, en base a eso vamos a tener la clasificación. Ahora, en las fracturas de radio distal existen diferentes epónimos, los cuales es importante conocer porque aunque se supone que ya están en desuso, se siguen utilizando porque son lesiones características que ya llevan pues años. Entonces tenemos la del Diet Bunch, en la cual es una fractura de presión en la fosa del semilunar. Esta es el esquema en el cual tanto el escafoides como el semilunar producen un hundimiento a nivel de la superficie articular del radio, y esta es la expresión radiológica, por así decirlo. Tenemos la fractura de Barton, que va a ser una fractura de luxación radiocarpal con trazo intraarticular, y dependiendo del desplazamiento del fragmento puede ser volar o palmar. Entonces tenemos una Barton dorsal o una Barton palmar. Tenemos la fractura de Esaí-Chauffeur, en las cuales es nada más la fractura del estiloide radial, y la fractura de Coles, que es una fractura de baja energía, normalmente es extraarticular y con desplazamiento dorsal, a diferencia de la de Smith, que es con desplazamiento palmar. Entonces se podría decir que lo que da el nombre es el sitio hacia donde se desplaza el fragmento. Ahora, bueno, la historia clínica, como ya mencionamos, como este tipo de fractura es bimodal en pacientes jóvenes, normalmente va a estar asociada a mecanismos de alta energía, por ejemplo, caídas de diferentes alturas o en ciclistas, jugadores en que a la hora de caer pues meten la mano, y por la cinemática del movimiento pues sufren los diferentes tipos, ya sea por compresión, cizallamiento. Y de baja energía en pacientes adultos mayores, normalmente es una caída simple, el paciente va caminando, se cae y entonces se fractura. Clínicamente este tipo de fracturas pues son normalmente visibles desde que el paciente entra, viene con su manita y uno puede ver la deformidad, normalmente hay edema y pues la pérdida de la función. Ahora, los rayos X son un importante valor, bueno, en este tipo de fracturas son muy importantes. ¿Por qué? Porque podemos valorar varios factores, varias medidas, y dependiendo de estas tomar el primer punto si es de tratamiento conservador o quirúrgico. En otro lado, por otra parte, qué tipo de osteosíntesis sería la adecuada o qué tipo de reducción. Entonces, por ejemplo, en la radiografía AP podemos medir lo que es la altura radial, normalmente es de 13 milímetros, puede ser más o menos 5, y este es un factor. Ahora, la inclinación radial, que normalmente es de 23 grados, la congruencia articular y la inclinación volar o el tilt volar, que es normalmente de 11 grados. Ahora, la TAC nos sirve para valorar trazos intraarticulares, para saber qué tan colapsada o qué tanto afecta la superficie articular, y lo que habíamos mencionado, una adecuada planeación quirúrgica. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo tanto en el corte axial como sagital, donde vemos una fractura de Barton y vemos el desplazamiento que tiene y cómo está colapsada la superficie articular. Entonces ahí la importancia de valorar, porque va a requerir muy probablemente injerto óseo. Ahora, la resonancia magnética, como ya lo mencionamos, este tipo de fracturas puede estar asociada a lesiones de ligamentos, y con lo cual a veces solamente se trata la fractura y quedan con inestabilidad radiocarpal. Entonces, por ejemplo, aquí podemos valorar el cartílago trirradiado,
las lesiones del ligamento escafosemilunar o lesiones del ligamento lunopiramidal. Aquí, por ejemplo, es una resonancia magnética con supresión grasa, en la cual se ve la ruptura del ligamento escafolunar y cómo se ensancha el espacio entre los dos huesos y nos da un dato indirecto de una lesión asociada a la fractura. Bueno, el tratamiento conservador va a estar, ¿cuándo vamos a optar por un tratamiento conservador? Va a estar cuando el trazo es extraarticular, cuando hay una pérdida de la altura radial menor a 5 milímetros y la angulación dorsal es menor de 5 grados. Ahora, quirúrgico. Bueno, cuando es inestable, ¿cómo sabemos que es inestable? Normalmente este tipo de fracturas, cuando llegan al área de urgencias, hay que reducirlas. Entonces, cuando uno las reduce, pueden quedar muy bien y en segundos, o cuando uno ya pone el yeso, se perdió la reducción. Entonces ahí nos está hablando que esa fractura es inestable. Cuando existe una angulación dorsal mayor a 5 grados o mayor a 20 grados en comparación al radio contralateral. Cuando hay tanto conminución dorsal o palmar. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que el hueso no tiene la capacidad de mantener la carga y normalmente colapsan. Un desplazamiento intraarticular, cuando el trazo es intraarticular, un desplazamiento mayor a 2 milímetros y un acortamiento radial mayor a 5 milímetros. Va a estar también cuando está asociado a fracturas del cúbito, esto las hace inestables, osteoporosis severa. Este es un criterio un poco difícil de evaluar en radiografías, porque pues la radiografía no es el método diagnóstico para ver si existe o no osteoporosis, pero sí nos dan datos de qué tan bien o qué tan mal se ve las corticales, la densidad ósea. Entonces sabemos que podría ser un criterio. Fracturas articulares marginales como las de Barton, fracturas conminutas o desplazadas, la fractura de Dyer-Punch que ya dijimos, y la pérdida de la reducción. Ahora, la fijación externa es un método el cual nos puede ayudar para resolver este tipo de fracturas. Normalmente, cuando está indicando, bueno, cuando tengamos una fractura expuesta, cuando tengamos fracturas con importante conminución, sobre todo que el trazo es demasiado distal y no nos da la posibilidad de poner una placa, aunque ahora ya tenemos placas de bajo contacto y de anatómicas, pero aún así cuando los trazos son demasiado distales es un buen método de fijación. Pacientes inestables que metabólicamente uno no puede someter a un proceso anestésico a pesar de que sea un bloqueo periférico, y cuando no se puede restaurar una inclinación palmar de 10 grados serían las indicaciones para una fijación externa. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una reducción o un tratamiento conservador? Bueno, lo vamos a hacer con una adecuada anestesia. Esto es importante porque a veces se tiene la posibilidad de hacer una reducción cerrada, pero el paciente no lo tolera. Entonces, eso cambia nuestra técnica, nuestro tratamiento terapéutico, y pues por no tener una adecuada anestesia, pues se pierde esa posibilidad. Normalmente se requiere de una tracción longitudinal con manipulación dependiendo hacia dónde esté el fragmento, hacia palmar o hacia dorsal, y la inmovilización en posición de Cotton y London, que sabemos que es con flexión extrema y desviación cubital, para que con esto logremos mediante ligamento taxis la adecuada posición de la reducción. Ahora, los resultados, la reducción cerrada tiene hasta un 50% de malos resultados, lo cual es un dato muy importante, y esto nos obliga a estar revisando a nuestros pacientes, sobre todo en el periodo crítico, que son las primeras 2 semanas, estarlos vigilando a las 2 semanas y posteriormente a las 3 o 4 está reportado en la literatura para ver que esta fractura no se haya colapsado o que no se haya perdido la reducción. Existen criterios de Fontaine que son predictores de inestabilidad, y estos son cuando existe una angulación dorsal mayor a 20 grados, eso es antes de la reducción,
una conminución dorsal mayor del 50% o una conminución palmar, desplazamiento mayor de 1 centímetro, un acortamiento radial inicial mayor de 5 milímetros, que esté asociado a fractura cubital y osteoporosis. Y este es algo muy importante, el acortamiento radial es el factor predictivo más importante de inestabilidad, seguido de la conminución dorsal. Si tenemos alguno de estos factores, sabemos que nuestra reducción no va a funcionar, entonces lo que podemos hacer es adelantarnos a que el paciente se complique y entonces optar por un tratamiento quirúrgico. Ahora, la fijación percutánea también está descrita con técnica de Capagni, en la cual es la colocación intrafocal de clavillos dorsales, van de dorsal hacia palmar. La desventaja que tenemos en esta es que requiere de fluoroscopía y no todos los centros cuentan con ella. Puede haber una lesión de la rama sensitiva del nervio radial por la localización o por como normalmente se tiran o se posicionan los clavillos. Puede haber infección de los pines y tiene buenos resultados en el 82 a 90% de los casos cuando se hace con la técnica adecuada. Ahora, la osteosíntesis, ahora las dos principales abordajes es tanto las placas palmares como las placas dorsales. Las placas palmares están siendo preferidas porque las dorsales se asocian a una mayor irritación tendinosa. Como lo mencionamos, las placas bloqueadas ahora nos ofrecen la posibilidad de colocarse en la línea parteagua del radio y con eso colocar los pernos principalmente a nivel subcondral, que sabemos que es donde el hueso tiene una mayor fortaleza, entonces nos da esa ventaja. Las placas dorsales van a tener su indicación principalmente cuando tienen un trazo intraarticular y cuando la conminución es dorsal, entonces sabemos que no va a tener la capacidad de poder soportar el peso y a pesar de la placa puede fallar el implante. Ahora, las complicaciones de todas las fracturas de radio distal principalmente es la neuropatía del nervio mediano y cubital, y esto puede ser secundario a en sí la fractura o el tiempo de inmovilización de la fractura, porque a veces, aunque optamos por una fijación externa, pues es prácticamente como tener un yeso solamente mejor estructurado, pero no se puede realizar una movilización temprana de la articulación. La artrosis radiocarpal, la no unión o pseudoartrosis, así como el síndrome compartimental. Entonces son los factores en los cuales hay que estar al pendiente para este tipo de fracturas. Y pues eso sería todo. No sé si existe alguna pregunta aquí de la sala o alguna mediante los medios. ¿Algún comentario? En los medios, felicidades del señor Juan Manuel Fernández Jiménez. Y gracias. ¿Algún comentario? Pues nada más, por ejemplo, en relación a las fracturas de los niños, pues nada más recordar de que tenemos un poquito más de tolerancia en relación a las desviaciones angulares que se pueden llegar a presentar, y también pues los tratamientos regularmente son más de tipo conservadores. A mí me gustaría preguntarle a la doctora de qué tan fidedigno y qué tan fácil es diagnosticar lesiones del tiroideado que mencionaba la doctora, porque es como que cuesta trabajo ese punto. Pues si es con la resonancia magnética y haciendo cortes finos o volumétricos es mucho más sencillo verlo. O sea, a lo mejor por el tipo de fractura podemos suponer que va a estar lesionado, pero ya con la resonancia y con los cortes ahorita que hacemos finos sí se logra, sí se puede valorar la lesión. ¿Pero es fidedigno? Bueno, o sea, yo puedo ver ahí, para mí, o sea, en la imagen, que hay una lesión, pero ya el que encuentren, o sea, ahí es lo mismo, o sea, ver qué tanto es ver la correlación clínica y
radiológica junto con el quirúrgico. Sí, siempre ha sido una de mis preguntas. O sea, porque yo lo puedo ver que está lesionado, que está roto, que tiene cambios, pero a lo mejor a la hora que entran, simple y sencillamente era edema o eran cambios inflamatorios ahí, o si estaba totalmente roto. O variantes anatómicas también podría ser. Sería importante también hacerlo comparativo. Yo creo que ese es uno de los, como con los niños, que hay que hacer muchas comparativas cuando, no sé, digo, a excepción de los cirujanos que están en redes, ojalá y que nos puedan comentar sobre este punto de acuerdo a sus experiencias. Pero es una buena opción lo que tú comentas, hacer los comparativos cuando tenemos esa posibilidad diagnóstica. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y los esperamos el próximo martes.